Hermanos, hay cosas en la vida para las cuales tenemos una única oportunidad, que si no aprovechamos, pues no se repite. Tenemos, por ejemplo, la decisión de con quién nos vamos a casar. Una vez casados, pues ya estamos casados. Es un asunto ya determinado, ¿no? Hay la carrera que vamos a seguir, el rumbo que va a tomar nuestra vida. Hay muchas situaciones en que nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y a veces hay una sola oportunidad para hacerlo y hacerlo bien. O hacerlo y hacerlo mal. Entonces tenemos muchas oportunidades en la vida, hermanos. Pero a veces algunas se presentan una sola vez. Y una de ellas, la más importante, tiene que ver con nuestra eternidad, ¿no? ¿A dónde pasaremos nuestra vida eterna? ¿Con el Señor o sin el Señor? Y como vamos a ver hoy, esta parábola nos habla de eso, de que hay una sola oportunidad, hay un solo tiempo que es el tiempo presente en esta vida para reconciliarnos con Dios. Antes que llegue la muerte, que a todos les va a llegar, a todos nos llega la muerte y ya no haya más oportunidad, no haya más tiempo. Entonces, por medio de esta parábola, el Señor Jesús nos enseña 3 realidades relacionadas con la vida presente del hombre y sus consecuencias eternas. 3 realidades relacionadas con la vida presente del hombre y sus consecuencias eternas. ¿Cuáles son estas 3 realidades? La primera es que nuestra vida en este mundo es pasajera. Todos vamos a morir. La segunda es que en la eternidad recibiremos, ¿no?, nuestra recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho en la vida. Y la tercera realidad es que nuestra vida en este mundo es la única oportunidad que tiene el hombre para escuchar y responder al Evangelio, a la palabra de Dios. No hay otra. ¿Para qué esto? Para exhortarnos, mis hermanos. Primeramente, a que aprovechemos la oportunidad que tenemos de testificar a los hombres acerca del Señor, ¿no? Para que le demos testimonio. Y también la única oportunidad que tenemos, mis hermanos, en este mundo de obedecer su palabra. No hay más. Entonces, vamos a comenzar por el primer asunto. La primera realidad que nos presenta por medio de esta parábola el Señor Jesucristo es que nuestra vida en este mundo es pasajera, va a terminar, ¿no? Y aquí vamos a ver, mis hermanos, 2 vidas en este mundo del lado de la gloria de esta vida, hermanos, de esta vida presente ahora. Ahí vamos a ver en el versículo 19 y 20, donde comienza esta parábola. Ahí se nos introducen los 2 personajes principales importantes de esta parábola, el hombre rico y Lázaro. Vamos a comenzar por el hombre rico ahí en el versículo 19. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. No, este era un hombre rico, y podríamos añadir muy rico, ¿no? Para describir la riqueza de este hombre se nos habla primeramente de su vestimenta. Dice que se vestía de púrpura y lino fino. Mis hermanos, normalmente en aquella época, en aquella región, esto se refiere a una túnica o una capa púrpura, ¿no? En aquel entonces no era como hoy en día. Hoy podemos ir, pues, de repente a una tienda. Yo veo aquí el color púrpura. Mira, ahí las hijas de André. Ahí púrpura. Ahí la Biblia de nuestra hermana, púrpura. Hoy en día es un color muy común. En la época del Señor Jesucristo, hermano, el púrpura no se conseguía fácilmente. Era difícil, era una prenda muy costosa. En aquellos días el color púrpura no se hallaba de manera natural. Para poderlo extraer, para poder tinturar alguna ropa, alguna prenda, había que buscar unos moluscos tipo caracol, de los cuales se extraía esta tinta. Y para teñir una sola capa, por ejemplo, una sola túnica, una sola prenda, hacía falta una gran cantidad de estos caracoles, lo cual hacía que esta prenda fuera muy, muy cara. Algunos decían que valía su peso en oro, a veces cuando la vendían. O sea, era bastante cara. Imagínense pagar su peso en oro por libras, por kilo, ¿no? Era bastante costoso. Podemos decir que en aquel tiempo solo lo que diríamos hoy un multimillonario o un rey, pues era un color asociado con la realeza, el púrpura. Decían púrpura real, porque lo usaban los reyes. Entonces, había que ser muy rico. Esto nos habla de lo rico que era este hombre. También, como dijimos, usaba ya su ropa interior y el resto de su ropa de otro material, lino fino, ¿no?
Eso incluía pues toda su vestimenta, su ropa interior. Normalmente la mejor tipo de calidad se elaboraba en la India y en Egipto. O sea, era ropa importada, de alta calidad y comodidad. Se nos habla que los sacerdotes del templo tenían que usar este tipo de prendas, ¿no? De lino fino. Entonces era un material que también era bastante costoso para unas personas que ganaran diariamente. Solamente los solían usar este material personas ricas o de oficios muy importantes. Ahora también se describe la manera en que gastaba sus riquezas, no solamente cómo vestía. Ahí en la segunda parte del versículo 9 dice, celebrando cada día fiestas o banquetes con esplendidez, o banqueteando, también podríamos traducirlo. Entonces este hombre celebraba banquetes, fiestas de comida, música, diversión, donde este hombre hacía alarde de su riqueza y satisfacía sus deseos. Entonces tenemos un hombre rico, un hombre que gustaba vestir con lo mejor, con lo más cómodo, lo más caro, y que se complacía en disfrutar banquetes, pero miren, diariamente. Cuando uno hace un banquete, ¿usted qué piensa hoy en día? ¿Piensa en una boda? ¿Piensa en una graduación tal vez? Un evento muy importante. Él se daba banquetes todos los días. Todos los días banqueteaba. Entonces era un hombre muy egoísta, centrado en sí mismo, en su comodidad, en su placer. Que no vestía por necesidad de cubrirse, sino para presumir. Y tampoco banqueteaba o se pasaba en fiesta porque tuviera necesidad de comer, sino porque le gustaba deleitarse en la comida y presumirla. Entonces, no se nos dice su nombre, eso no se nos dice cómo vivía, pero solamente se nos dice que era un hombre rico. Ahora, claramente esta parábola, si volvemos al contexto, ¿recuerdan cuál es el contexto? El Señor viene hablando cómo usar las riquezas, ¿no? Y da en la parábola del mayordomo infiel, que hay que usar las riquezas injustas de esta vida para ganar personas, ganar amigos, para la eternidad. Veíamos que Dios nos habla de usar las riquezas de este mundo para ganar a otros para Él, para irnos no solo para la eternidad, sino llevarlos juntamente con nosotros con Él. Y acordémonos que antes de esta parábola estaban estos fariseos y los escribas mirando con desprecio al Señor Jesús, porque Él recibía a los pobres y a los recaudadores de impuestos que estaban buscando la palabra de Dios. Entonces, esta parábola, mis hermanos, está ilustrando a esos fariseos. Que acordémonos que decía, después de la parábola del mayordomo infiel, que eran amantes de las riquezas. Los fariseos amaban las riquezas, eran como este hombre rico. Ellos amaban vestir lo mejor, ¿no? Los fariseos no vestían como el resto de la gente, ellos tenían sus túnicas largas, sus grandes flecos, la mejor ropa farisea de la época, ¿no? Y se burlaban del Señor, porque Él hablaba que no se podía servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Ellos, como vimos la vez pasada al final de la parábola, ellos incluso torcían la palabra de Dios, no querían recibir la palabra de Dios, hacían todo para eludirla porque no amaban lo que Dios decía, no querían obedecer. Por otro lado, aparte de presentar a los fariseos en esta parábola de esta manera, Él hace un contraste con otro personaje. Nuestro segundo personaje es diferente a este hombre rico, se llama Lázaro. Su nombre es una contracción de Eleazar. ¿Qué significa Eleazar? Dios ha ayudado, o Dios es mi ayuda. Este es un detalle importante. El hombre rico se apoyaba en disfrutar de esta vida en sus riquezas materiales. Y este otro hombre, Lázaro, solo tenía su confianza o su ayuda en Dios, en nadie más. No tenía la fuerza de las riquezas para sustentarse. Eso es bastante interesante, porque al final podría haber dicho un hombre pobre, pero por algo dice este nombre. Y quiere mostrarnos con este nombre una característica. Este hombre tenía su confianza en Dios. Pero ¿qué más se nos dice este hombre? Se nos dice que un mendigo llamado Lázaro había sido echado a su puerta. Entonces nos presenta primeramente no solo su nombre, sino también su condición. Él era un ¿qué? Un mendigo. ¿Qué es un mendigo? Alguien que pide limosnas, que depende de otros para su sustento, ¿no? Entonces esto es lo primero, era un hombre pobre que dependía de otros para vivir, seguramente de los ricos o de quien tuviera misericordia. Y aquí dice, por favor lo traduje de esta manera, fue echado, no se echó ahí, él fue llevado ahí por otras personas, tal vez no podía caminar,
Xenófanes nos dice mucho de su condición, tal vez porque estaba muy débil, tal vez porque estaba enfermo. Y otros lo echaban, lo ponían a la puerta de este hombre para pedir limosna. La palabra puerta aquí es muy interesante porque la palabra que se usa aquí para puerta en el griego se usaba solamente para grandes pórticos como el del templo o de mansiones de la época. No era una puerta chiquita, este hombre no vivía en cualquier lado. Vivía en una gran casa con una gran puerta. Y seguramente habían colocado a Lázaro junto a esa gran puerta con la esperanza de que este hombre rico se apiadara de él y le diera una buena limosna. O lo ayudara, tuviera misericordia. Ahora también se nos dice que estaba cubierto de llagas, ¿no? Es decir, heridas abiertas o úlceras que seguramente le causaban dolor constante. Este hombre vivía en un sufrimiento continuo, atormentado por sus llagas, por sus heridas. Imagínense, no es como hoy en día, ¿no? Después no estaba vendado, como ver, después los perros estaban lamiéndolo. Seguramente estaba infectado. Imagínense cuando tiene una herida y se le infecta, eso huele feo, duele. Y estaba atormentado por todo esto. En contraste, este hombre rico estaba cubierto de púrpura y lino fino. Y Lázaro cubierto de llagas dolorosas. Uno deleitándose y el otro sufriendo. También se nos presenta su necesidad en el versículo 21. Dice, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro tenía hambre. Lázaro no tenía envidia. Ni tampoco estaba rogando o exigiendo ser invitado a la mesa o al banquete de este hombre rico. Él solamente ansiaba saciarse con las sobras, que seguramente por la manera, no sé cómo llamarlo, de comer grotesca de este hombre, se le caían pedazos de comida. Y él decía, si ya tan solo pudiera saciarme con un pedazo de lo que se le cae a este hombre de la mesa, como si él fuera un perro. No, ni que se creía digno, ni estaba celoso, ni envidioso del hombre rico. Dijo, si yo fuera ese hombre rico, no. Dijo, ojalá yo pudiera saciarme de lo que se le cae. Tal vez por el pórtico él podía ver cómo él banqueteaba en su patio y decía, si yo pudiera comer todo lo que le queda a él, que él considera basura, que se cae por ahí, que se comen sus perros. Bueno, en esa época no tenían perros, que se comería un perro. Yo decidiría comérmelo. Entonces este hombre rico banqueteaba todos los días y Lázaro padecía de profunda hambre constantemente, ¿no? Empezamos a ver ahí todos esos contrastes, pero también la segunda parte del versículo se nos dice, y además, ¿no? Si no pudiera ser peor su situación, además, aún peor, hasta los perros viniendo le lamían las llagas. Era tanta la miseria de este hombre que aún los perros venían a lamerle las llagas. Ahora, no imagino un perrito todo tierno de nuestros días, ¿no? Un chihuahua ahí. No, mis hermanos. Esos perros eran cosas sucias. Para los judíos, animales inmundos que andaban todo el día sucios, que andaban como en jaurías, en manadas de perros recorriendo las calles comiendo basura. Hay cantidad de versículos en el Antiguo Testamento de perros comiendo muertos, ¿no? Como Jezabel, se la comieron los perros. Entonces los perros eran inmundos que vivían de carroña en aquella época, no eran perros cuidados, amansados, por lo menos no en Medio Oriente, los perros eran considerados inmundos, ¿no? Entonces tal vez Lázaro estaba tan desfallecido del hambre, tan débil, que hasta parecía muerto y estos perros se acercaban a ver si se lo iban a comer o no. Y le lamían las llagas y no, ahí estaba vivo. Eso es lo que nos quiere mostrar esta escena, una escena grotesca, una escena muy triste, una condición miserable. Lázaro estaba tan hambriento, tan débil, tan enfermo con sus llagas, que hasta los perros a veces pensaban que estaba muerto y se lo querían comer. Tremendo, ¿no? Y el otro allá adentro banqueteando, vestido de púrpura, de lino fino, viviendo solamente para sí mismo, no teniendo misericordia ni prestando atención al pobre Lázaro que yacía frente a su puerta. ¿No? Tremendo. Ahora, mis hermanos, si tomamos el contexto, como decíamos desde el capítulo 15, podemos entender que aquí Lázaro representa a esos pecadores que viviendo en miseria venían al Señor Jesucristo a recibir la ayuda de Dios. ¿No? Porque Dios era la única ayuda que podía salvar a estos pecadores. Y mientras que los fariseos que amaban el dinero los despreciaban y no hacían nada para ayudar a los pecadores, sino que los despreciaban, los tenían por inmundos. Y si querían acercar al Señor Jesús, también los despreciaban y despreciaban al Señor Jesús por comer con los pecadores y recaudadores de impuestos. Entonces, para los judíos estos pecadores eran como perros inmundos. No los querían ayudar.
pero Dios sí vino a ayudar a los pecadores. Como hemos visto en las parábolas, Dios sí vino a buscar a los pecadores que se arrepienten y quieren salir de la miseria del pecado. Dios es su ayudador para los pecadores arrepentidos. Ahora avancemos un poco antes de hacer más aplicaciones. Porque luego llegó el final de la vida de estos hombres. Ahí en el versículo 22. Y sucedió que murió el pobre, ¿no? Que murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay varias cosas. Uno, Lázaro vivió en pobreza absoluta, ¿no? Dependiendo de las limosnas de otros para sobrevivir, padeciendo hambre y sufrimiento. Y murió. Su miseria, digamos, en este mundo acabó con su muerte. El rico vivió con la mejor ropa, disfrutando de los mejores manjares y también murió. Entonces la primera lección que empezamos a ver aquí de la vida en este mundo es que todos, sean ricos, sean pobres, estén sufriendo o estén deleitándose en placeres, todos vamos a morir. Sin excepción, todos van a morir. La muerte llegó a la vida de ambos por igual. Y si viéramos sus esqueletos 100 años después, veríamos los mismos huesos. No sabríamos quién fue el rico y quién fue Lázaro. La muerte ataca a todos los hombres de la misma manera, mis hermanos. También es interesante ver la distinción de qué pasó después que ellos murieron. Solo quiero hablar acerca de la muerte, no ya de los ángeles y lo que pasó después. Dice que de Lázaro no nos dice ni siquiera que lo enterraron. No sabemos qué pasó con él. No sabemos si lo tiraron a una fosa común, si lo tiraron a un lugar de desperdicios. No sabemos qué pasó con Lázaro. No nos dice nada. Del rico se dice que fue sepultado. Seguramente su familia rica, que tenía 5 hermanos, hicieron un gran funeral, ¿no? Digno de un rey. Lo enterraron con honores. Tal vez lo enterraron con su ropa favorita de púrpura y lino fino. Y ahí lo pusieron en un sepulcro, tal vez como de José de Arimatea, un sepulcro especialmente excavado para él, en la roca, para ponerlo ahí con una gran piedra. Y tal vez poner un epíteto aquí, ya hace un hombre millonario, que disfrutó de los manjares y la mejor ropa. Pero igual murió. Entonces nos cuenta que hasta en la muerte pareciera que fue privilegiado este hombre rico en comparación con Lázaro. Ahora, mis hermanos y los que oyen, la vida en este mundo, como decíamos, es pasajera. El que ama las riquezas y vive para darse lujos a sí mismo puede vestirlo mejor, puede comerlo mejor, puede vivir en el barrio más exclusivo y en la casa más lujosa y no va a escapar de la muerte. Y el que vive en dolor, en miseria, en penurias, tampoco escapará de la muerte. Algunos piensan que ser pobre y miserable y sufrir se merece lo mejor. Y el que es rico también piensa que se merece lo mejor, pero ambos reciben la misma paga que trae el pecado a la vida de los seres humanos. La paga del pecado es la muerte. Todos mueren. Todo el mundo muere. Fue una realidad. Nadie se va a quedar para siempre en este mundo, sin disfrutar cuánto disfrute o cuánto sufra. Ese dolor o ese disfrute son pasajeros. Ahora, los judíos de aquel entonces pensaban, igual que los falsos apóstoles de la prosperidad de nuestros días, ellos pensaban, y por eso el Señor usa esta parábola con estos dos personajes, que ser rico era sinónimo de la bendición de Dios. Si tú eras millonario, si tú eras rico, supuestamente tenías más oportunidades de servir a Dios, guardar los mandamientos de Dios, ofrendar, diezmar más, llevar la palabra de Dios a otros lados, se suponía. Pero ahora este hombre era rico y no vimos que hizo nada de eso, ¿verdad? Pero se suponía, si eras rico, Dios te había bendecido, porque eras un siervo de Dios, porque guardabas los mandamientos de Dios. Acordémonos, ellos pensaban eso. ¿Se acuerdan cuando vimos esos casos de aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé? O que murieron porque Pilato los mató y mezcló su sangre con la de los sacrificios. ¿Se acuerdan que ellos pensaban y Jesús los confrontó? ¿Ustedes piensan que ustedes son mejores que ellos? ¿O que el resto de los galileos eran peores? ¿O los que vivían eran peores que ellos? No. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis. Para Dios, sin importar si eres rico o pobre, si estás mal con Él, perecerás. Si estás en pecado, probarás la muerte eterna, sin excepción. Ahora, tampoco podemos decir que ser pobre es garantía de ir al cielo. Algunos podrían tomar así la parábola, que Lázaro era pobre y por eso era bueno. Tampoco la parábola nos dice eso. Pero los judíos pensaban que si alguien era pobre o estaba enfermo, ¿se acuerdan? ¿Por qué está ciego, Señor?
¿Por su pecado o el pecado de sus padres? Entonces, los judíos pensaban que por el pecado uno podía nacer ciego o vivir pobre, parecían como los hindúes. Entonces el tema de la reencarnación y del karma. Si te está yendo mal es porque eres malo, si te está yendo bien es porque eres bueno. Y se está confrontando esa falsedad en esta parábola también. Porque en nuestros días ese pensamiento también es muy parecido. A veces tú hablas con un incrédulo y les predicas el evangelio y si están bien económicamente ellos te dicen, no, yo no necesito el evangelio, a mí Dios me bendice, a mí Dios me ama, soy un consentido de Dios. ¿No ves cómo me prospera mi negocio? ¿No ves cómo me va de bien? Entonces muchos incrédulos piensan que están bien con Dios o con el Dios que ellos tienen en su mente, en su corazón, que es un ídolo, porque les va bien en la vida, supuestamente. Tienen una buena carrera, una supuesta buena familia, una buena casa, un buen carro, y piensan que por eso están bien con Dios y que cuando mueran, mejor dicho, se le van a abrir los portones de los cielos y lo van a recibir con alfombra roja. Y eso fue un engaño. Ahora, muchos pobres también piensan que se merecen el cielo porque aquí han sufrido. Y eso tampoco es cierto. El sufrimiento no da ningún mérito, porque uno dice, no, yo sufrí tanto en esta vida que me merezco el cielo. Hay gente pobre que me ha dicho eso. Eso tampoco es cierto. Nadie puede ganarse el cielo por más que sufra, sino que va a continuar sufriendo por la eternidad, como vamos a ver, si no se arrepiente. Ahora, acordémonos el nombre de Lázaro, el que es ayudado por Dios. Ahí está el secreto. Lázaro tenía su ayuda, su confianza en Dios. No era porque era pobre. El asunto es en quién confiamos. El rico confiaba en sus riquezas mientras estuvo vivo. Lázaro en su miseria confiaba en la ayuda de Dios. Y eso es lo que vamos a ver que hace la diferencia entre esos hombres. Pero antes de eso, mis hermanos, creo que empecemos a reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros en este asunto? Estamos tan apegados a nuestro corazón, a nuestros bienes, a nuestros deseos egoístas, que tenemos literalmente personas alrededor nuestro, a nuestra puerta, viviendo en pecado y pudiendo ayudarles. ¿No lo hacemos? ¿No les hablamos del Señor? ¿No les hablamos de las riquezas de la gloria y de la gracia de Jesucristo por las cuales ellos pueden ser reconciliados y perdonados? ¿Somos egoístas y pasamos la vida viviendo para nosotros mismos? Solamente me importo yo, mi familia, mi trabajo y el resto no, el resto verá qué hace con Dios. Ellos son responsables. Muchos cristianos viven su vida de esa manera egoísta y no es la manera que Dios quiere que vivamos. Vemos personas pasando necesidad, mis hermanos, y nosotros podríamos aliviar y mostrarles el amor de Dios y usar las riquezas para ganarlos, como vimos en la parábola del mayordomo infiel, ganarlos para Cristo, mostrándoles el amor y el evangelio. ¿Y no lo hacemos? ¿No participamos? ¿Somos egoístas? ¿Disfrutamos de las riquezas de la gracia de Dios y desperdiciamos el tiempo no utilizándolo para llevar a otros a Él que sí lo necesitan? La vida es pasajera y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos en ella. Y eso nos lleva al segundo punto, hermanos. En la eternidad vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que sembramos en esta vida. Ahí en el versículo 22, vamos a volverlo a leer. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces el rico simplemente fue sepultado. Como decíamos, seguramente mucha gente fue a su entierro, pero nadie parece que fue a buscarlo después de muerto, ¿no? En contraste, seguramente nadie fue a despedir a Lázaro, si es que alguien fue o se enteró que murió, pero sí a recibirlo. Los ángeles dice que fueron por él y lo llevaron al seno de Abraham. Ahora, todos los hombres mueren, pero mis hermanos, esta vida no acaba. Y esta vida es pasajera, pero ahí no acaba, porque la vida continúa. Es apenas la entrada a la eternidad, donde la realidad de lo que hicimos en esta vida se mostrará tal y como realmente fue. Ahí se va a mostrar lo que había realmente, hermano. Ahí se va a ver la realidad de cómo vivimos. Podemos engañar a todo el mundo, pero después de muertos se va a ver la realidad de lo que somos y de lo que fuimos aquí. Y mira que ahora el contraste de ellos, pero ahora en el Hades. Versículo 23. Y en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el equivalente griego al hebreo Seol. Según la Biblia, mis hermanos, es el lugar al que van los muertos de manera temporal. No es el infierno, no es el lago de fuego. Es un lugar temporal que también es de tormento para los impíos.
Ahora, no es el purgatorio, no es que hay gente ahí sufriendo, esperando salir y luego para el cielo. No es el purgatorio, sino el calabozo, antes de ir a la verdadera cárcel de la cual no se puede salir. El lago de fuego, la segunda muerte, la condenación eterna. Es un lugar donde los pecadores esperan el juicio, pero un juicio que ya está decidido, ya están condenados. Solo esperan ser transferidos, ¿no? Como aquellos ya fueron juzgados, están esperando ser transferidos del calabozo a la cárcel. Ahora, este hombre rico dice que se halló en el Hades, llegó al Hades. No se nos dice que fue llevado allí por los ángeles, sino que se enfatiza que allí llegó. O sea, Lázaro confió en Dios y fue recogido por los ángeles para ser llevado al seno de Abraham. El rico confió en sus riquezas y su confianza lo llevó a ese lugar de tormento temporal, al Hades. O sea, él estaba ahí por sus propios méritos, por cómo vivió. Y dice que mientras estaba en tormentos, ¿cómo era su condición? Su condición ya no era de comodidad, ya no era de opulencia, ya no era de manjares ni disfrutes, como los que recibió mientras estuvo vivo en la tierra. Ahora él era atormentado. Esa palabra tiene que ver con tortura. Él era atormentado, no es que él se atormentaba a sí mismo, él era atormentado. Tan pasivo, él sufría, se le daba sufrimiento. En ese momento que él estaba en sufrimiento, dice que él alzó sus ojos y de lejos vislumbró algo. Una persona que se le hizo conocida, ¿no? Vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, en contraste con su condición de sufrimiento, él ve a Lázaro en el seno de Abraham. Para nosotros, mis hermanos, la expresión seno de Abraham suena como rara, ¿no? ¿Qué es el seno de Abraham? ¿No? Es la misma expresión que se usa hablando del discípulo amado ahí en Juan capítulo 13, que se recostaba, ¿no?, en el pecho del Señor Jesús mientras comía, estaba reclinado, que así se quiere el apóstol Juan. Es la misma expresión, o sea, no es que era como un bebecito ahí, ¿no?, en el seno de Abraham, Lázaro, ¿no?, que estaba reclinado, como en una mesa, reclinado, ¿no?, en el seno de Abraham, en su pecho, ahí recostado, siendo consolado. Y aquí nos empieza a mostrar una realidad muy interesante, hermanos. Lázaro, que tenía su ayuda en Dios, estaba recibiendo consuelo. El hombre rico, que tenía su esperanza en las riquezas, no murió y descansó en paz. Y fue una realidad muy importante, hermanos. Después de muertos, a veces la gente se consuela vanamente con su familiar no creyente. Tal vez creyó en el último momento, tal vez no sé qué. Y yo no quiero aquí desinflarle la burbuja, pero eso le puede ayudar a usted. Pero el que se murió no le va a ayudar para nada. Si el que murió sin confiar en Dios y murió confiando en sus riquezas, por más consuelo que le dé a usted pensar que él murió tal vez reconciliándose con Dios, a él no le va a dar ningún consuelo al otro lado de la eternidad. Si no confió en Dios aquí, le espera el tormento. Muy triste. Pero al que murió y parecía que su condición era miserable, pero confió en Dios, a él sí le espera el consuelo eterno. Porque en Dios tenía su ayuda. Lázaro. Acordemos, Lázaro significa que su ayuda es la que viene de Dios. Dios es su ayudador. Y Dios también va a ser, como Dios fue su ayudador en esta vida, también va a ser su consolador después de la muerte. Eso es lo que nos dice allá al final de Apocalipsis, que Dios enjuagará toda lágrima de ellos. Pero no así los impíos, dice, los hechiceros, los borrachos, los fornicarios, los que se echan con varones, los idólatras, se tendrán su parte, su recompensa en el lago de fuego, ¿no? Dos realidades. Unos serán consolados, otros serán atormentados. Tremendo. Versículo 24. Estamos viendo esta realidad y este contraste. Dijo, gritando, tal vez por la tortura, por el sufrimiento o porque estaba lejos. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. No, él nunca tuvo misericordia de Lázaro, ¿no? Pero ahora le pide misericordia. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces, su agonía significa sufrimiento mental y físico intenso. ¿Por qué? Dice, porque estaba en una llama. Y esa llama, estando en esa agonía, que esa es la palabra en griego diferente a tormento que se mencionó antes, en ese sufrimiento mental, sufrimiento físico, en esa desesperación y angustia,
en ese tormento, en esa llama, él clama misericordia. Clama misericordia a Abraham. ¿Y en qué consistía esa misericordia? En que enviara a Lázaro, en que ordenara, por decir la palabra ahí, ordenara a Lázaro, lo enviara a que moje la punta de su dedo en agua para que refrescase su lengua. Y Lázaro parece que ya no tenía sed, tenía agua, lo cual ahora este hombre rico ya no tenía, ¿no? Y este hombre rico, mis hermanos, que nunca se preocupó por Lázaro, que prácticamente lo dejó morir de hambre a su puerta, ahora quiere que Lázaro, que está siendo consolado, no disfrute del consuelo, sino que se ponga a trabajar como si fuera su siervo, como si todavía fuera ese hombre rico y Lázaro fuera apenas su esclavo. Dijo, mándalo a que moje ahí su dedo, por favor. Y no, ni por favor, que mande ahí a Lázaro a mojar su dedo y que venga a refrescarme aquí, no, en vez de estar ahí que pasa a este lugar de tormento, ¿no? Alguien que nunca le importó a este pobre. Miren el corazón de este hombre, no había cambiado ni siquiera en el tormento. Él seguía siendo un hombre egoísta que quería seguir haciendo a Lázaro sufrir para ese el otro lado de la vida eterna. Versículo 25. Pero Abraham le respondió, le dijo, hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes. Ahí enfáticamente, tus bienes. Lo que para ti fue el bien. ¿Qué fue el bien para él? Las riquezas, la ropa, la comida. Y Lázaro, asimismo, los males. No dice sus males, o sea, no es porque él se los merecía, que él estaba en esa condición, o porque él era malo, o porque era terrible pecador. Él recibió males, circunstancias de la vida que no fueron favorables y que le permitieron sufrimientos. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Tremendo, mi hermano, que para muchos el único bien que van a disfrutar son los bienes que se procuran y buscan para sí mismos en este mundo por medio de las riquezas. Algunos de esta vida son lo único que van a disfrutar, como dice por ahí un meme cristiano, que para algunos el único cielo que van a vivir es esta vida. Y para muchos cristianos el único infierno que van a vivir es esta vida. Porque al otro lado de la vida eterna las cosas se van a voltear. Y los impíos, los que vivieron para sí mismos, para la riqueza y disfrutaron esta vida egoístamente, van a vivir el tormento eterno. Y los que sufrieron esta vida, pero vivieron para Dios y pusieron su confianza en Dios, van a recibir el consuelo eterno. Entonces, cada una de estas parábolas, cada uno recibió su recompensa de acuerdo a lo que hizo en su vida. En este caso, uno confió en las riquezas, otro confió en la ayuda de Dios. Mis hermanos, entonces Lázaro se confió, se apoyó en Dios y el rico se apoyó en las riquezas. Ahora, versículo 26. Él nos muestra por qué. Porque ellos estaban en esa vida. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo ahora, ¿no? La realidad de lo que hicimos en esta vida tiene repercusiones en la eternidad. Versículo 26. Y ahora, además de todo esto, miren lo que dice. Además de todo esto, versículo 26, hay un gran abismo. Me gusta más esa traducción, abismo, porque cuando escuchamos cima, pensamos en encima y pensamos en una montaña. Y eso no tiene nada que ver con el contexto ni con la geografía, que era muy, muy fácil de entender. Un judío escuchaba esto y pensaba en un desfiladero. Desfiladero como el Gran Cañón, que separa un lado del otro. Es lo que se refiere aquí, un abismo. Ha sido puesto entre nosotros y ustedes. Ha sido puesto, un límite que Dios mismo ha marcado. Y de modo que los que quieran pasar de aquí, a ustedes no pueden. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, el Seol para los judíos tenía que ver bastante con un libro llamado el libro de Enoc, que en aquella época era de común literatura normal para los judíos, una literatura apócrifa. En este libro, o según este libro, el Hades, o lugar de los muertos, estaba dividido en 4 partes. Pero vamos a la parte que nos importa. La parte de los impíos estaba dividida de la parte de los justos, por un abismo, justamente. Entonces, cuando los judíos escucharon esto, no dijeron de qué abismo habla el Señor Jesús, de qué. No, para los judíos escucharon esto y como leían el libro de Enoc de manera normal en aquella época, dijeron, se refiere al lugar de los muertos, una parte están los perversos y la otra parte están los justos, esperando la resurrección de los muertos. Así era en aquel tiempo. Entonces ahora el Señor Jesús se enfoca solamente en estos 2 lugares, porque hay otros 2 que no vienen al caso. Y estos 2 lugares estaban separados por este abismo. ¿Quién puso ese abismo ahí? Dios lo puso. Dios hizo una división. Dios después de la muerte no mezclaba los justos con los
pecadores, los que habían puesto su confianza en Él, con aquellos que lo habían rechazado en vida y habían preferido, en este caso, las riquezas. Ahora, ya muerto, nos muestra este asunto del abismo, que cada uno ya tenía su parte. Cada uno ya tenía su sentencia. Los perversos, los pecadores, este hombre rico que puso su confianza en las riquezas, ya tenía su parte. Él estaba de un lado del abismo, el lado en el que se sufre. Y Lázaro ya, según lo que él hizo en vida, ya tenía definida su eternidad en el consuelo, en el paraíso, donde estaba Abraham, ¿no? Donde estaban todos los justos, donde estaría David, donde estaría Moisés, donde estarían todos los justos del Antiguo Testamento esperando la resurrección de los muertos y la venida de Jesucristo. Que Jesucristo aún no había muerto, porque después de muerto, el Señor Jesucristo se llevó a toda la cautividad, se llevó a todos los que estaban en el Hades, en el lado de los justos, se lo llevó a los cielos. Por eso en Apocalipsis ya no encontramos a los justos yendo al Hades. Los encontramos, por ejemplo, los que mató la bestia en la gran tribulación debajo del altar de Dios en el cielo. Pero hasta que Cristo viniera y muriera por los pecadores, todos estaban en el Hades, tanto justos como impíos. De repente, después en la mutualidad, aclaramos un poco más ese asunto para poder seguir. Ahora, mis hermanos, qué ironía. Cuando el rico estuvo vivo, solo una cosa lo separaba para ayudar a Lázaro: su gran puerta. El rico tenía todos los días para abrir esa puerta y ayudar a Lázaro, socorrerlo, darle comida, curar sus llagas. Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero él pudo hacerlo, él tuvo la oportunidad. Ahora, del otro lado de la eternidad, había un gran abismo que lo separaba. Y Lázaro, aunque quisiera, no podía pasar al otro lado a ayudar a este hombre rico. Ni el hombre rico, aunque quisiera redimirse, aunque quisiera pasar al lado de los justos, ya no podía. Tremendo. Ya no podía, ya no había una puerta para cruzar. Ahora había un gran abismo que Dios había puesto. Y nadie podía pasar de un lado al otro. Eso es importante, hermanos. El Señor le estaba mostrando a los fariseos, primeramente, que amaban el dinero y despreciaban a los pecadores, que se arrepentían y que eran acercados a Dios por el ministerio y la persona del Señor Jesucristo. Y les estaba diciendo: si ustedes siguen por este camino, el destino de ustedes va a ser como la miserable condición de este hombre rico. Ya no van a tener oportunidad. Ya no va a haber una posibilidad de que salgan de ahí. El Señor Jesús está diciendo algo muy serio a esta gente. Y ciertamente el hombre que vive para sí mismo, dando la espalda al Evangelio y despreciando a los que responden a él, solo están sembrando para su tormento eterno, del cual ya no van a poder salir más. Ya no van a poder salir nunca más de esa condición, hermanos. Entonces, esa esperanza, y cuando yo muera, tal vez tenga la oportunidad de que Dios me perdone. Hay un gran abismo, el cual ya no se puede cruzar después de muerto. Ya no hay una segunda oportunidad. El otro día una persona me preguntaba, porque estamos en la epístola a los romanos, qué pasa con los que mueren, los gentiles que nunca escucharon el Evangelio, y veíamos varias cosas ahí. Y algunos hermanos como que tenían una creencia rara de que tal vez era como tipo purgatorio, de que después se podían salvar, después de muertos. No hay más oportunidad después de muertos. No hay más oportunidad para nuestros familiares que ya murieron. No hay más oportunidad para los que todavía están vivos y no han creído el Evangelio si mueren en sus delitos y pecados. No hay más. Hay un gran abismo. Ya no se va a poder cruzar más. Ahora, vamos al tercer y último punto. Por eso es importante, porque nuestra vida en este mundo es la única oportunidad que tiene el hombre para escuchar y responder al Evangelio, la palabra de Dios. Es la única oportunidad, es lo que nos está llevando este texto. No hay más oportunidad después. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, ¿no? Ya que no podían cruzar el abismo Lázaro, que lo envíes a la casa de mi padre. Miren qué fijación con Lázaro, no lo quiere dejar descansar, ¿no? Pues tengo 5 hermanos, de modo que él les dé testimonio para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ahora, él dice que por favor envía a Lázaro para que diera testimonio, porque todavía tenía 5 hermanos, que seguramente igual que él, o tal vez heredaron su riqueza, o tal vez también eran ricos, que seguramente también estaban viviendo de la misma manera que su hermano, para los lujos, para sus riquezas, para sí mismo, de manera egoísta. Ahora, este rico
sigue tratando a Lázaro como su siervo, ¿no? Entonces envía a Lázaro, ¿no? Envíalo a él para advertir a mis hermanos. Ahora, él sigue siendo egoísta, como se llama, no le importa todo lo que Lázaro sufrió en vida. Y tampoco le importa a nadie, excepto su propia familia. Él solamente le importa a sus 5 hermanos. No dice, no, que Lázaro resucite para que todo el mundo no venga aquí. No, solo me preocupan mis 5 hermanos. No me importa más nadie. Eran como los fariseos, que solo les importaba lo que eran como ellos, el resto que se pierda, ¿no? Esos pecadores y recaudadores de impuestos que buscan a Jesús, no. Esa gente está perdida. Así pensaban ellos, que solo los que eran religiosos como ellos, según su tradición, se iban a salvar. El resto, no. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Es decir, mis hermanos, que la Escritura, esos Moisés y los profetas, las cuales enseñaban, ¿qué enseñaban las Escrituras? ¿Qué es lo que ellos tenían que oír de Moisés? La Escritura enseñaba a amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de las riquezas, por encima de los placeres, por encima de la comodidad y los lujos. Entonces, es lo que ellos tenían que escuchar de Moisés. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus riquezas, con todo, tu alma. Pero también la ley de Moisés, ¿qué más dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Especialmente en el libro de Levíticos y también en los libros de los profetas se enseñaba a cuidar de los pobres como Lázaro y de los necesitados. Y también se enseñaba que Dios no quiere que el pecador perezca, sino quiere que se arrepienta, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, como lo estaban despreciando ellos, que no estaban ni amando a su prójimo, que eran amantes de su dinero, no amaban a Dios, sino que amaban sus riquezas, como leímos antes, estos fariseos, y despreciaban a los pecadores que se arrepentían. Estaban yendo contra toda la ley de Moisés. También Abraham les dice, ¿no?, que ellos tienen el testimonio de las Escrituras, y luego dice un imperativo. Esto es un imperativo, que los oigan. No es un consejo. Ellos se les estaba ordenando. Ellos deben oír a Moisés. Ellos deben oír a los profetas. El testimonio de Dios en las Escrituras es lo que sus hermanos tenían que oír para no llegar a ese mismo tormento en el cual él se encontraba. Entonces las Escrituras fueron el testimonio de Dios acerca de su voluntad y también lo es acerca de su salvación, porque las Escrituras dan testimonio de que Dios iba a enviar a su Hijo a morir para salvar a los pecadores. Y era justamente lo que estos fariseos no estaban haciendo. Los fariseos veían los milagros del Señor Jesús, veían lo que él predicaba, veían sus enseñanzas, y ¿qué hacían ellos? Se burlaban del Señor Jesús y murmuraban contra él por recibir a los pecadores. O sea, la Biblia hablaba que iba a venir el Mesías a salvar a los pecadores, y ellos se enojaban y burlaban cuando los pecadores buscaban la salvación. No querían la palabra de Dios, no querían al Señor Jesucristo, por más que Moisés les había hablado de él. Versículo 30. Y miren lo que dice, miren cuál es la respuesta de este hombre. Él le dijo, el rico respondió, no. Podríamos agregar ahí el verbo, no escucharán. ¿Qué fue lo que él quiso decir? Es que escuchen a Moisés y los profetas. No escucharán, padre Abraham. No lo van a escuchar. No van a escuchar el testimonio de las Escrituras, de Moisés y los profetas. Pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico, que conocía a sus hermanos, el cual tampoco había escuchado el testimonio de las Escrituras, reconocía que sus hermanos eran igual a él. Tampoco iban a escuchar, fuera por la ceguera de sus riquezas o por su propio egoísmo. Pero él creía que si alguien tal vez se levantaba de los muertos, si presenciaban un gran milagro y él fuera a dar testimonio, ¿no?, que Lázaro resucitara, entonces sí iban a creer. Pero Abraham derrumba esta tesis en el versículo 31. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguno se levanta de entre los muertos. Tampoco. Y esto es algo bien tremendo, contundente. Si no escuchan el testimonio de las Escrituras, ni siquiera aunque un muerto resucite van a ser convencidos. Y esto fue evidente más tarde. Otro hombre llamado Lázaro, amigo del Señor Jesús,
en Juan capítulo 11, fue resucitado por el Señor. ¿Y estos fariseos se convirtieron? No. En Juan 12, versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes resolvieron matar a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Algunos sí creyeron. Algunos sí creyeron, cuando vino Lázaro resucitado. Pero estos que no creían en Moisés y los profetas, que no escuchaban, ellos no creyeron. Antes querían matar otra vez a Lázaro. Que ahora sí vamos a darle que se muera bien muerto y no vuelva a levantarse. Porque todos están siguiendo a Jesús por causa de él. Eso es lo que le molestaba, que siguieran a Jesús. No tienen temor de Dios, hermanos. Cuánta ceguera, cuánta dureza. Muchos dirían hoy en día, si Dios se presentara, si Dios apareciera, creeríamos en él. Y como respondió un hermano apologista, ya lo hizo y lo mataron. Lo crucificaron. Ni aunque Dios venga en persona, los hombres creen, hermanos. Tremendo. Entonces la resurrección de Lázaro no los convenció. Y aún el Señor Jesucristo, cuando resucitó, dos resurrecciones, ¿no? Resucitó, tampoco se convencieron. Antes sobornaron a los guardias romanos para que dijeran que los discípulos habían venido a robarse el cuerpo. Y esparcieron ese chisme, esa mentira, ese rumor por todos lados. Esas personas no creían. ¿Por qué? Porque rechazaban a Dios y rechazaban su palabra. Estos versículos los leímos la semana pasada en la mutualidad. Juan 5, 45 al 47. Jesús les dijo, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerías a mí. ¿Qué significa esa cláusula condicional? Ustedes no creen a Moisés, por lo tanto no me creen. Porque él escribió de mí. Pero si no creen sus escritos, o sea, lo que Moisés dijo, ¿cómo creerán mis palabras? Es imposible creer en el Señor Jesucristo si se rechaza el testimonio de Dios en las Escrituras acerca de Él. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Él dice que la imposibilidad de los fariseos para creer en su persona y creer en sus palabras era que ellos no creían en las Escrituras. Y eso tiene implicaciones importantes. La primera, nadie puede salvarse aparte del testimonio de Dios acerca de su Hijo, es decir, del Evangelio, el cual es conforme a las Escrituras. Eso nos lo dice así 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Ahora, hermanos, les hago saber el Evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual han sido salvados por Dios, que es el que salva, si retienen o se aferran a la palabra que les prediqué, es decir, el Evangelio. A no ser que hayan creído en vano. O sea, el que no se aferra al Evangelio, el que no recibe el Evangelio, en vano cree que se va a salvar. Porque va a ser condenado como este hombre rico. Porque yo les entregué lo mismo que yo recibí. Este es el Evangelio, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí está el testimonio de Moisés, de los profetas acerca de Jesús, en las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio es el testimonio de las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. El problema es que los fariseos en su pecado, en este caso el amor al dinero, no les permitía recibir el testimonio de Dios acerca de su Hijo. No les permitía. Ahora eso es muy importante. Tú que todavía no conoces a Dios, si rechazas la palabra de Dios, estás rechazando el único testimonio acerca de la única persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede salvarte. Estás rechazándolo a Él porque rechazas la palabra que da testimonio de Él, especialmente en el Evangelio. Si tú dices, yo puedo creer en Jesús, pero no quiero la palabra de Dios, estás rechazando a Jesús. Porque ellas son las que dan testimonio de Él. No se puede ser cristiano y no recibir la palabra de Dios. Eso es incongruente. No se puede decir, yo creo en Jesús, pero no creo en las palabras que Él habló. Ni en las palabras que hablan acerca de Él. Un Jesús apartado del Jesús de las Escrituras no es un Jesús que pueda salvar a nadie. Es un Jesús que la gente se inventó en su corazón, en su mente. Es un ídolo que no tiene el más mínimo poder para salvar.
El único Jesús verdadero es el que es de acuerdo a las Escrituras. Y el único evangelio verdadero es el evangelio conforme a las Escrituras, el cual si el hombre rechaza, no tiene más esperanza de salvación. Y para nosotros también esto es importante, hermanos. Si no predicamos el evangelio que es conforme a la palabra de Dios, entonces no hay manera que el mundo, nuestra familia incrédula, nuestros vecinos y compañeros de trabajo puedan hallar salvación y vida eterna. No hay manera si no les predicamos ese evangelio. Porque a veces como cristianos parece que no escuchábamos lo que dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio. Entonces les queremos hablar de otra manera, que Dios te ama, que Dios es amor, que no sé qué. Y no les hablamos las palabras que los pueden salvar. Las palabras que están en las Escrituras, que los oigan a los profetas y a Moisés. Y que oigan el evangelio, porque es lo único que los puede salvar. Y si nosotros como cristianos no les predicamos el evangelio, no hay más esperanza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque como dice ahí también en Romanos 10, no pueden invocar a aquel de quien no han oído. Y no van a oír si no hay quien les predique. Y no va a haber quien les predique si no son enviados. Y Dios nos ha enviado a predicarles. Pero no cualquier cosa, el evangelio. Porque no tendrán fe si no les predicamos la palabra. No van a tener fe. Aunque un muerto resucite, aunque sean obrados sanidades enfermos, aunque vivamos vidas ejemplares, si no les predicamos el evangelio, no podrán creer y salvarse. No podrán creer. Porque algunos dicen, no, yo solo predico con mi testimonio, yo no les hablo nada de Jesús porque eso es muy religioso. Van a morir diciendo qué buena persona que eres y se van a ir para el infierno. Si no les hablas el evangelio. Ahora que están vivos. Entonces predicar el evangelio es algo urgente. Porque nadie se puede salvar como hemos visto después de muerto. Nadie. Versículo 26 que habíamos leído. Además de todo esto hay un gran abismo que ha sido puesto entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco nadie puede cruzar de acá a ustedes, o de ustedes a nosotros. Entonces nadie, ningún pecador, como decíamos, después de muerto, jamás después de ser condenado tendrá salvación. Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, ¿no? Hay una sola oportunidad de vivir y hay una muerte, y después de esto la segunda oportunidad, el purgatorio, no, y después de esto el juicio, ¿no? El calabozo en el Hades y el calabozo al juicio, que fue Apocalipsis 20:13. Y el mar y los muertos que estaban en él. Y la muerte, y aquí está. Y el Hades, el lugar de los muertos. E entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Y después qué? Y fueron juzgados. Y el juicio. Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron también arrojados al lago de fuego. Ahí no es permanente, eso va a ser destruido, ya no va a hacer falta. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ya no había más. Que ya estaba escrito, ahí ya era para el juicio. No estás aquí, para el lago de fuego. Tú viviste para tus riquezas, tú viviste para ti mismo, tú viviste para los placeres, tú viviste para tu pecado. Entonces, para el lago de fuego, para el lago de fuego. No hay más. No hay más salvación, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad para los muertos. Así que si tú eres incrédulo todavía y no has puesto tu fe en Jesucristo, si rechazas el testimonio del evangelio en esta vida, no tendrás otra oportunidad. Cuando estés frente al trono de Dios, solo va a ser para recibir sentencia. Nadie va a poder ayudarte porque en la vida Dios no fue tu ayudador, no pusiste tu fe en Él. Pero ahora que estás vivo, Dios puede ayudarte. El que pone su confianza en Dios, como Lázaro, que aunque pobre en este mundo, confiaba en que de Dios venía su ayuda, su salvación, su perdón. No, si eres como Él y recibes el testimonio de la palabra de Dios y confías en Dios, en el Evangelio, en Jesucristo, entonces puedes pasar ahora de muerte a vida y ser librado de la condenación que espera a todos los que rechazan el Evangelio. Pues la única manera en que puedes ser ayudado es ahora, recibiendo salvación. La salvación de Dios que es por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros, como decíamos, tenemos que predicar el Evangelio a los hombres mientras están vivos. Insistirles
A tiempo y fuera de tiempo, darles testimonio ahora. Ahora, porque después, ¿de qué va a servir que nos lamentemos por nuestra familia que ya pereció? Tenemos que ser conscientes que este es el único tiempo en que podemos predicar el Evangelio. Ahora que también estamos vivos. A nuestra familia solamente estén vivos y nosotros solamente mientras vivamos podemos predicar el Evangelio. Mis hermanos, cuando estemos muertos, ¿a cuánto vamos a poder predicarles? A nadie. Ya no vamos a poder hacer este servicio de ganar a otros para Dios. Hay que usar el tiempo, las riquezas injustas, como mostraba la parábola del mayordomo, ahora. Para ganar personas ahora para la eternidad. Ahora para el reino de Dios. Nuestros hijos intentan escuchar el Evangelio ahora. No allá más adelante, cuando sea el tiempo de Dios. Puede morirse mañana esa persona. Ya no hay oportunidad. Puedes morirte tú. Y te vas a estar ya siendo consolado. Pero algo te va a atormentar en tu corazón. Que no le predicaste a tu familia. Que no le predicaste a tus amigos. Que no le predicaste a tus compañeros. Tal vez si algo va a atormentarnos, tal vez si algo va a sacarnos lágrimas, cuando estemos en la gloria eterna, es las oportunidades que desaprovechamos para predicar a las personas que van a estar en la eternidad en el lago de fuego. Y no lo hicimos. La única oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio a los cristianos es en este momento, hermanos. Y no sabemos hasta cuándo tenemos tiempo. Tenemos que hacerlo y hacerlo ya. Dar testimonio del Evangelio. Por último, hermanos, nosotros, los salvos, los redimidos, no estamos en peligro de ir a un lugar de tormento, ¿verdad? Eso es bueno. No estamos en el peligro que estaba Lázaro y el rico. Pero sí estamos en peligro, mis hermanos, de acomodarnos, enfriarnos, comenzar a vivir nuestras vidas cristianas de una manera vana, empezar a deleitarnos en las riquezas, olvidarnos que Dios nos salvó y para qué nos salvó, y desaprovechar la vida que Dios nos ha dado. Desaprovechar la oportunidad de ayudar a los necesitados, desaprovechar la oportunidad de llevar a otros a Cristo, desaprovechar la oportunidad de servir en la extensión del reino de Dios. Cosas que solo podemos hacer ahora. Y que si desaprovechamos y vivimos para el pecado, habiendo sido ya salvos, no vamos a poder escapar, como hemos dicho varias veces, del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo se van a recordar todas las oportunidades perdidas, todo el tiempo malgastado, todo pecado que se hizo pisoteando la gracia que Dios nos dio en Jesucristo. Y fue lo que cuando yo venía para aquí pensando en el bus, yo decía, Señor, cuántas oportunidades hemos tenido perdidas, pero todavía estamos vivos. O sea, todavía hay oportunidad, porque la única oportunidad es ahora. Después ya no hay oportunidad, hermanos. La única oportunidad es ahora de enmendar nuestras vidas cristianas y empezar a usar la vida, los dones, la riqueza, lo que Dios nos ha dado para ganar personas y extender su reino para Él. No hay otra oportunidad. Así que no malgastemos nuestra vida egoístamente. No despreciemos la palabra de Dios que nos llama a ser santificados. Porque un día vamos a despertar en el paraíso consciente de todas estas oportunidades perdidas, con culpa y vergüenza de haber desperdiciado el tiempo que Dios nos dio aquí en la tierra para servirle y ganar a otros para Él. Entonces, en conclusión, hermanos, hemos visto 3 realidades relacionadas con la vida presente del hombre y sus consecuencias eternas. Hemos visto que la vida en este mundo es pasajera, que todos vamos a morir, sin excepción. Pero también hemos visto que justamente por eso, en la eternidad vamos a recibir lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho en esta vida. Y hemos visto que nuestra vida en este mundo es la única oportunidad que Dios nos ha concedido para testificar acerca de Él a los hombres, que de otra manera se van a perder. Y que para que nosotros respondamos a la palabra de Dios y vivamos para Él. No tenemos otra oportunidad. Dios nos muestra esto para que llevemos a los hombres a Él por medio del Evangelio. Para que socorramos a los hambrientos y pobres que están llenos de pecado y inmundicia, muriendo allá afuera sin Dios, pensando que están bien. Aún como ese hombre rico el que realmente estaba en pobreza. Y Lázaro era realmente rico porque confiaba en Dios. Ahora hay gente allá, nosotros también éramos como esos pobres, mendigos. ¿Qué es un mendigo? Alguien que busca que otro le dé. Hay gente afuera no sabe lo que necesita. Nosotros tenemos lo único que se les puede dar, que los puede ayudar, mis hermanos. Entonces Dios quiere que les prediquemos a ellos su palabra y que la vivamos. El Señor Jesucristo fue así. Él cuando vivió en este mundo, Él no vino, mis hermanos, para vivir para sí mismo. No vivió una vida egoísta, centrada en sí.
Él vino al mundo que Él creó y pudiendo nacer, mis hermanos, como un multimillonario. Nació en pobreza y vino a este mundo no para hacer su voluntad y vivir para sí mismo y disfrutar los manjares de este mundo, sino para salvar a otros, para dar su vida en rescate por los pecadores, para hacer la voluntad del Padre, para cumplir la palabra de Dios, ¿no? Para que la gente ponga su confianza en Él y por la fe en Él, como decían las Escrituras, pudieran recibir salvación y vida eterna. Y por la gracia de Dios en Jesucristo, ahora nosotros también, mis hermanos, hemos recibido poder. Jesús dijo a los apóstoles: quédense en Jerusalén y recibirán poder para ser testigos. Y nosotros hemos recibido el mismo bautismo en el Espíritu Santo que ellos recibieron, para ser testigos eficaces ahora, mis hermanos, a este mundo condenado. Y el único momento en la historia de la humanidad que se nos va a conceder jamás a ti y a mí para llevar a las personas que viven en este tiempo es ahora, para la gente de nuestra generación. Nosotros no somos responsables de la generación de ayer ni de la que va a venir después de nosotros. Nosotros tenemos la única oportunidad para llevar el Evangelio a esta generación, a la que Dios nos puso para testificar. Y Dios nos dio poder para ser testigos. La pregunta que tenemos que salir de aquí es: ¿qué vamos a hacer con esa responsabilidad? ¿Vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos dio de ser testigos o la vamos a desaprovechar y vamos a vivir para nosotros mismos? Mientras estamos vivos, mientras los hombres de nuestra generación viven, es el tiempo de dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para la eternidad que nos espera y que espera a todos los que reciban el testimonio de Dios. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera, mis hermanos. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das. Tú nos concediste vivir en esta generación. Tú nos concediste el privilegio de escuchar el Evangelio que otros no pudieron escuchar. Y cuando creímos, tú nos salvaste y nos concediste el privilegio de ser tus hijos y de ser llamados tus testigos, tus siervos. Señor, qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad, Señor. Padre, permítenos aprovechar la vida que nos diste, la salvación eterna que nos has concedido. Tú no nos salvaste para seguir viviendo para nosotros, sino para que los que vivan para aquel que murió y resucitó de los muertos, para Jesucristo. Señor, perdónanos por el tiempo perdido. Tú nos has dado una única oportunidad, Señor. Nos has dado esta vida, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Concédenos aprovechar bien el tiempo para ti, Señor. Concédenos redimir, así sean segundos, minutos, años, Señor, del tiempo que nos has concedido para llevar a otros a ti, Señor. Guárdanos de vivir vidas egoístas. Guárdanos, Señor, de desviarnos. Guárdanos, Señor. Concédenos volver a tu camino, concédenos hablar a otros de ti. Danos valor, danos denuedo, danos poder, Señor, para proclamar tu Evangelio. No nos permita seguir siendo indolentes con los que se pierden, Señor, porque ya no habrá otra oportunidad para ellos. Y aquellos que están escuchando, que no te conocen, Señor, que hoy sea esa oportunidad que tú les das para volverse a ti, para arrepentirse, para conocerte, para pasar de muerte a vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.